Buenos días. Es un gusto poder pasar este tiempo con ustedes, platicando y reflexionando un poco acerca de este tiempo que estamos a punto de celebrar de Semana Santa. Mi nombre es Lorena Pérez y me acompaña mi hermana Marta Estrada Hernández. Gracias. Y así es, en esta mañana estaremos hablando de estos sucesos poderosos que sucedieron en lo que nosotros llamamos Semana Santa, este poder transformador que Jesucristo resucitó de los muertos y que tiene el poder de cambiar cualquier vida que está dispuesta a conocerle, a caminar con Él y a tener una vida plena con el poder del Espíritu Santo. Pero ¿a qué le llamamos Semana Santa, Lorena? ¿Por qué Semana Santa? Bueno, primero semana porque estamos hablando de un acontecimiento que sí pasa de domingo a domingo. Acabamos de celebrar el Domingo de Ramos, donde Jesús entraba triunfal en Jerusalén, pero en un pollino, en un burrito, pero aún así se le aclamaba como el hijo de David y decía bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta semana va a terminar precisamente con la resurrección de Jesús, que también aclamaban su nombre al saber que había cumplido lo que él había prometido. Entonces, de este domingo al otro, de este lapso de tiempo de domingo a domingo, es que lo llamamos semana. Y bueno, eso es lo que vamos a celebrar. Así es, entonces vemos que es toda una semana, realmente de domingo a domingo, como dice Lore, pero una Semana Santa porque es una semana especial que tiene el poder de transformar nuestras vidas, los sucesos que pasaron en esos días. Bueno, pues en los evangelios, los 4 evangelios, se nos narra la historia de Jesús, desde su nacimiento, su ministerio, sus enseñanzas. Y Juan, en el capítulo 11, nos narra la resurrección de Lázaro, que fue algo que llamó mucho la atención de la gente de ese tiempo, ¿verdad? Resulta que la familia de Lázaro, María y Marta, que eran hermanos los 3, era una familia que Jesús amaba mucho, eran amigos, él llegaba a su casa y resulta que Lázaro enferma de muerte. Y entonces le avisan a Jesús, pero Jesús no llega sino hasta unos días después. Hacía 4 días que había fallecido ya Lázaro. Y en medio de esta triste escena donde él llega y ya lo habían llevado a la tumba, ¿verdad? A su, ¿cómo se dice? Pues sí, la tumba, ¿verdad? Ya lo habían llevado. En medio de esta escena, pues dice la palabra de Dios que Jesús se conmovió de ver el dolor de Marta y de María, y también dice que Jesús lloró. Pero en el versículo 25, Jesús en medio de todo esto hace unas declaraciones poderosas. Dice, el versículo 25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Le está hablando con Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué poderosas palabras. Y le pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Verdad? Qué impresionante, ¿verdad? Sí. Que Marta contesta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Qué importante en este momento reconocer quién era Jesús, ¿verdad? Y realmente esto causa una conmoción en Betania y una conmoción porque dice que muchos creyeron en Jesús al ver este milagro tan poderoso que estaba pasando en este momento. Bueno, y dice que a pesar de la triste y difícil situación que estaban viviendo, Jesús va más allá, ve lo eterno y resucita a Lázaro. Y a raíz de este gran milagro, muchos, lo que les decía ahorita, creyeron en Jesús. Pero también provoca este celo o aún más creciente en los fariseos y en los sacerdotes de parte de los judíos que querían matarle. Dice Juan 12:12 que al siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Acuérdense que Hosana significa salva ahora. Este pasaje que nos pone aquí Juan, chéquenlo en los otros evangelios, y cita también el Salmo 108, 118, creo, es uno de los dos. Y este salmo habla precisamente de esta entrada triunfal. Y habla de que Hosana significaba este salva ahora. Y dice el pasaje,
no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene y viene montado sobre un pollino de asna. Dice, en Jerusalén se estaban preparando para celebrar la Pascua y dice que había grandes multitudes. Esta parte de la Pascua y de la entrada triunfal está profetizada, como les decía, tanto en los Salmos como también en Zacarías. Sí, 118, perdón. 118, ¿verdad? Yo sabía que era 818. Pero bueno, léanlo ustedes despacio. Pero se estaba cumpliendo ante sus ojos una profecía que ellos conocían bien. ¿Pero qué es entonces la Pascua, Marta? Sí, bueno, algo interesante aquí es que ¿por qué había una multitud en Jerusalén? Porque ellos se habían reunido para celebrar la Pascua. La Pascua era una fiesta que celebraba el pueblo judío por mandato del Señor. Pascua, la palabra Pascua quiere decir pasar por encima. ¿Cómo es en inglés? Es el famoso Passover, pasar ¿verdad? sobre. Pasar sobre o pasar por encima. Eso quiere decir esa palabra. En español Pascua no nos dice mucho, ¿verdad? Pero esto era porque en la historia, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, el Señor mandó a Moisés para liberar a su pueblo y Moisés fue a hablar con Faraón y vemos en la palabra de Dios que pues el Faraón no quería dejarlo salir porque pues eran sus esclavos, ¿no? Y entonces empezó a haber señales y Dios mandó plagas para que Faraón los soltara, los dejara ir, para que ya poder quitar esas plagas. Y plaga tras plaga, Faraón decía, bueno, ya ora a tu Dios y dile que quite esta plaga de ranas, o esta plaga de sangre, o esta plaga, todas las plagas que fue mandando el Señor. Y Dios lo hacía, pero cuando ya la quitaban, Faraón decía, no los voy a dejar ir, ¿verdad? Y así fue hasta que la 10ª plaga fue la plaga más tremenda y más difícil, que era la muerte de los primogénitos. Y dice la palabra del Señor que Dios les dio instrucciones. ¿Por qué? Porque iba a pasar, iba a ir muriendo el primogénito de cada hogar, hasta de los animales, dice, ¿verdad? Sí. Pero Dios les dijo, para que no muera nadie en casa del pueblo mío, del pueblo de Dios, lo que van a hacer es que van a matar un cordero y van a sacrificarlo, van a comer lo que después ahí se instituyó la Pascua, ¿verdad? Pero con la sangre de ese cordero se iban a pintar los 2 postes de la entrada de la casa y el dintel, ¿verdad? Entonces iba a haber unas señales de la sangre, ¿verdad? Y entonces cuando dice aquí en Éxodo capítulo 12, versículo del 11 al 14, dice, el 11 al final dice, esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, o sea, Pascua, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, como 1500 años después, aquí vemos que sigue el pueblo de Dios celebrando esa fiesta que Dios les dijo, la instituyó, que era la Pascua, como Dios los libró al ver la sangre pintada sobre los dinteles y los postes de sus casas. Ahí no había muerte, ¿verdad? Y esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Y en Éxodo 12, 25 al 27 dice, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Los que no habían vivido eso, ¿verdad? Generación tras generación. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. ¿Y por qué esto es tan importante, Lore? A mí me encanta ver cómo el Señor tiene estos recordatorios para el pueblo y sobre todo para que se pase el mensaje a la siguiente generación, ¿verdad? Así es. Era muy importante. Esos chiquitos no vieron. ¿Cuántos no vieron
esta transición, ¿no? De esclavitud a libertad. Así es. Y era algo que tenían que recordar todos los años y tenían que celebrar y tenían que enseñar a la generación que seguía. Eso se me hace bien, bien importante y atesorarlo. Nosotros tendremos estos tiempos para volver y volver y volver a contar estas historias de Jesús, estas historias de la Biblia que nos enseña y sobre todo estas señales que Él les estaba dando. Ya ahí estaba la señal de la sangre, ya estaba la señal de un cordero o de un animalito que iba a estar en sustitución. Qué hermoso. Y si te acuerdas cuando Juan Bautista Sí. pues bautiza a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, Así ¿verdad? Y bueno, a lo mejor la gente escuchaba eso, pero pues no sabían a qué se refería. Por eso es importante saber lo que era la Pascua, porque fue un cordero inmolado y cada vez que celebraba el pueblo judío esta fiesta, volvían a matar un cordero y era para recordar que por esa sangre ellos habían sido librados de la muerte. Así es, qué hermoso. Hermoso, sí. Dice Marcos 14, del 1 al 2. Bueno, ya vimos entonces que empieza la entrada triunfal durante la semana, sí empieza, ¿verdad? Y ahora sigue esta parte de la Santa Cena o de la Última cena. Última cena, ¿verdad? Dice Marcos 14, 1 al 2. Dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y escribas cómo prenderle para engañarlo y matarle. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Lo que hablábamos en estos momentos, cómo había causado este nivel ya de hartazgo con ellos, ¿no? Sí. De que ya era demasiado la fama, ya eran muy evidentes a lo mejor los milagros que el Señor estaba haciendo y que era indubitable que era el Hijo de Dios. Y mencionamos esto de Lázaro, empezamos con eso porque fue algo que alborotó a mucha gente, ¿verdad? Dice que después de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron. Así Entonces es. eso no les gustó a los principales sacerdotes y fariseos, ¿verdad? Sí, ahorita que comentabas, Ujú. que comentabas que había mucha gente en ese lugar, ahorita era por la Pascua, pero también era porque ya supiste lo de Lázaro, ya supiste quién es, vamos a verlo. Entonces había mucha gente ahí. Y en Mateo 14, del 12 al 25, narra lo que les decía ahorita, que conocemos como la última cena, que era la celebración de la Pascua y se celebraba como familia. Déjenme leerlo con ustedes, Mateo 14, del 12 al 17. Aquí lo tengo. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? He de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron los discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús fue antes, Jesús ya sabía todo esto y estos señores sabían en el corazón. Esas son cosas que vamos a contestarnos cuando lleguemos al cielo. Pero qué hermoso saber que Dios tenía todo listo, ¿verdad? Todo Era listo. el tiempo, Era ¿verdad? el tiempo, Era ¿verdad? el tiempo. Y bueno, después, ya en el versículo 23, dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, tomad, este es mi cuerpo. Esta parte que vamos a leer ahorita era una parte nueva en la fiesta de la Pascua. Ellos lo hacían de alguna otra manera, recordando la libertad que venían de Egipto, recordando este cambio de esclavos a libres, este cambio de perdidos a salvos. Y entonces dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y bueno, esto metía o añadía a lo importante de la fecha otra característica que ellos iban a tener que considerar, ¿verdad? De este cordero. Así es, nosotros ahorita entendemos Exacto. eso, ¿verdad? Cuando celebramos la Santa Cena en las iglesias, ¿verdad? Como la palabra del Señor nos dice, pues entendemos por qué Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, porque Él entregó su cuerpo y Él entregó su sangre para salvarnos. Pero ¿qué pensarían ellos, no? Sí. Nunca habían oído esas palabras, o como esta es mi sangre, la que te vas a beber, ¿verdad? El vino es mi sangre.
pues a lo mejor no entendieron, pero bueno, celebraron la Pascua, ¿verdad? Exacto, pero a lo mejor sabían que se iba a hablar de la sangre del cordero, de la sangre que habían puesto en los dinteles. No de Jesús, pero ¿verdad? ahora les decía, es mi cuerpo y mi sangre, ¿verdad? Exactamente, así es. Bueno, así que esa misma noche que Jesús estuvo ahí con sus discípulos celebrando la Pascua, tomando la cena, esa misma noche arrestaron a Jesús, ¿verdad? Y ya empieza a pasar otros acontecimientos rápidamente, ¿verdad? Algo importante es que, pues, notar que esta multitud que unos pocos días antes habían oído que aquel que había resucitado a Lázaro venía a Jerusalén, y que pensaron, quizás él sea el Mesías, quizás es alguien poderoso que nos va a salvar de estos romanos, ¿verdad? Que era más bien el pensamiento de ellos. Y empezaron a clamarle y le decían, Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Hosana quiere decir salva ahora. Y decían, él es el hijo de David. Y unos pocos días después ahora estaban clamando también ante las autoridades, crucifícale, crucifícale. Qué tremendo el corazón del hombre, ¿verdad? Sí. Cómo nos dejamos llevar también, ¿verdad? Nos dejamos llevar por lo que diga la gente, sí. A veces ni pensamos, ¿verdad? Pero así sucedió, ¿verdad? Lo apresan, lo llevan a juicio y finalmente, como muchos conocemos la historia, ¿verdad? Pues le dan la opción de soltarlo. Les dan la opción, ¿verdad? Decían, aquí está Barrabás, ¿verdad? Que dice que él estaba acusado de sedición, también al parecer que había matado a alguien, y que era alguien que obviamente merecía esa pena de muerte. Pero el pueblo gritó, no, danos a Barrabás, o sea, suelta a Barrabás, porque tenían esa costumbre, que en estas fiestas, la autoridad, que eran los romanos, le soltaban a un preso. Le daban, lo liberaban, ¿verdad? Aunque fuera una persona que se merecía el castigo. Pero aquí la multitud clama y le dice, no, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjate, Marta, que no habíamos considerado tú y yo ahorita que estábamos platicando la parte de Getsemaní. Ajá, un poquito antes del arresto, está en antes de la cena, ¿no? Es después de la cena. Terminan la cena, se van a Getsemaní y empieza esta oración donde toma 3, ¿verdad? Sí. Toma 3 y no pudieron. Le decía, por favor, acompáñenme a orar, sí. Y él regresaba con esta angustia de corazón y decía, no puedes velar conmigo ni 3 horas. Ni una hora. No, ni una hora, ¿verdad? Entonces... Porque él sabía a lo que iba. Fíjate que estaba leyendo hace poquito acerca de esto en particular y decía cómo Jesús sabía lo que venía por delante y sabía lo difícil que iba a ser. Esto de cargar el pecado de la humanidad, no nada más de los que habían vivido, sino hasta los nuestros que estamos aquí, los que vendrán, era algo muy difícil. Y yo leía y decía, el cielo lo abandonó. Se sintió tan solo, estaba como vemos después cuando él en la cruz clama, ¿por qué me has abandonado? Pero justo cuando él termina a orar y que dice que su sudor era como sangre que caía a la tierra, dice, un ángel venía y lo fortalecía. El cielo no lo abandona, el cielo estaba poniendo todos sus recursos para que él pudiera pasar esa copa. Tan difícil por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, y saber que si el Señor pasó por eso, y a lo mejor ahorita lo vemos cuando lo cerremos, pero no sé qué estás pasando tú, mi hermana, o qué podamos estar pasando cada una de nosotros, el Señor nos pone el ejemplo, que si en la hora más oscura de su ministerio el cielo lo respaldó, el cielo te respalda ahora. Así es. ¿Verdad? ¿Y a quién acudes? Así es. ¿A quién acudes en esos momentos de angustia, en esos momentos difíciles que sientes que no te está escuchando Dios? Así es, pero porque aquí con Jesús era todo lo que venía, ¿no? Los más cercanos lo iban a negar, se iban a ir, se iban a esconder, nadie confiaba, la multitud que lo aclamaba ahora lo quería crucificar. Exactamente. Y lo abandonaron sus discípulos también, ¿verdad? Le negaron, también antes está la negación de Pedro. Así es. Nos hemos saltado todo eso porque
son muchas cosas que pasan, ¿verdad? Pero léanlo despacito. Sí. Estos últimos capítulos no solamente de Juan, sino de los evangelios. De los ¿verdad? evangelios, cada uno con su enfoque diferente. Así es. Pero qué importante es todo esto que dice Lore. ¿A quién acudimos cuando estamos en una angustia? Cuando sentimos solos, cuando sentimos que los problemas son demasiado grandes, ¿verdad? Así Y es. él acudió al Señor. Él acudió en oración. Con toda su alma, ¿verdad? Él estuvo orando en esos momentos tan difíciles que sabía que tenía que pasar. Ya Sí. fortalecido, porque Ya el fortalecido. ángel lo fortalece y bueno, dice, Señor, no se haga como yo quiero, porque también llegamos en esta angustia de oración a decir, Señor, está Hazle bien. así, hazle así. Sí. Y luego hasta Pero que ya reconoces y dices, Señor, ahora sí, hazle como tú dices, como tú crees que es lo mejor. Y va con ellos y sabía que se habían quedado dormidos de cansancio, no a lo mejor por traicionarlo, sino de tampoco cansancio. sabían la gravedad de la Exacto. situación de lo que él iba a enfrentar, Así ¿verdad? es, Ajá. así es. Pero bueno, entonces llega el viernes, ¿verdad? Llega el viernes. El viernes, ok. Entonces, bueno, también que otra cosa que queríamos mencionar es que para el pueblo judío actualmente también, Así es. el día de reposo que todavía lo guardan, Ujú. empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces también pues había cierta prisa porque ya se crucificara al Señor, ¿verdad? Porque ya pasara todo esto, porque ellos tenían que guardar, o sea, bien incongruente, ¿verdad? Ya sé. Mátalo porque tengo que ir a Sí, se me hace celebrar. que ni la respetaron los Pascua. protocolos judíos Sí, ni exacto. romanos. Sí, porque- pero el asunto es que, o sea, gritar, crucifícale, Sí, crucifícale. sí. Y pronto. Pronto porque yo tengo que hacer mis cosas religiosas, ¿verdad? Y sí, a veces, o sea, realmente es bien incongruente, ¿verdad? Pero así sucedió. Entonces, para ellos, luego ya cuando narra al día siguiente, ¿verdad? Bueno, ese mismo día viernes Ajá. más bien, dice la palabra de Dios que cuando era la hora tercera, Ajá. o sea, las 9 de la mañana, porque ellos comienzan, la hora primera son las 6 de la mañana, ¿verdad? Ajá. Entonces, la hora tercera eran las 9 de la mañana, dice que entonces Jesús fue crucificado. Y eso lo vemos en el versículo 33 al 38. ¿Lo tienes ahí o no? De Mateo, ¿verdad? Pues es lo que no anoté. 28, 33, no es Mateo. 33 al 38. Bueno, dice Mateo 27, dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que Ahí significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados ahí le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, también todas estas cosas importantes que no lo vamos a estar tocando esta mañana, pero muchas profecías se cumplieron. Así es. Con todos estos acontecimientos que fueron sucediendo, se cumplieron las profecías, pero al pie de la letra. Ajá. Al pie de la letra. Y bueno, ya a las 12 de mediodía, ¿verdad? La hora sexta, dice la palabra del Señor que mientras Jesús estaba ahí crucificado, que la tierra se llenó de tinieblas. Desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció, todo se oscureció, ¿verdad? Pero algo importante es que dice, a las 3, dice, expiró Jesús. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. ¿Por qué dice que de arriba a abajo? ¿Y cuál velo del templo? Bueno, pues también recordamos que en el templo, como Dios les había mandado cómo lo hicieran, donde Él iba a manifestar su presencia, había un lugar donde estaba el sacerdote, donde hacía el sacrificio para perdón de los pecados, que se llamaba el lugar santo. Pero luego había otro lugar que solamente una vez al año el sacerdote podía entrar ahí, se llamaba el lugar santísimo. Y ahí estaba el arca, ¿verdad?, del pacto, y había ciertas cosas ahí especiales. Pero lo importante es que entre el lugar santo y santísimo había un velo.
un velo que estaba hecho con pieles, con telas. Dicen que era un velo que medía como 12 centímetros de grosor, ¿verdad? Era algo muy grueso, ¿verdad? Y también el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, pero él tenía que purificarse, estar seguro que él estaba bien, que estaba limpio. Y fíjense que la costumbre era que la ropa del sumo sacerdote tenía campanitas. ¿Por qué? Porque para escucharlo cuando él estaba en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y también dicen que le amarraban un mecate. Sí. ¿Por qué? Porque si él no estaba limpio, verdaderamente purificado, al entrar a la presencia de Dios iba a morir. ¿Y quién lo iba a poder sacar si todos los demás pues también seguramente no estaban limpios? Entonces había un mecatito para poder sacarlo en caso de que muriera. Ahora dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue crucificado y expiró, dice estas palabras: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y es muy importante esta parte porque dice de arriba a abajo, es como que Dios lo rompió. No fue de abajo hacia arriba, no era algo que pudiera hacerse humanamente porque era un material de un grosor, era algo que no se podía nada más tomar y rasgar. Y vamos a ver en Hebreos 10, 19, donde nos explica un poquito esto también. Y esto sucedió cuando Jesús expiró, dice la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces aquí en Hebreos se está explicando que ahora nosotros tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo, a ese lugar que no podíamos entrar más que el sumo sacerdote, que había peligro de muerte, de estar ante la presencia santa de Dios, pero dice que Jesús, el Hijo de Dios, abrió el camino para que nosotros ahora podamos venir con toda confianza ante la presencia de Dios. Y es otra cosa que sucedió ahí en la crucifixión de Jesús. ¿Ok? Qué hermoso, ¿no? Que la misma tierra válgame, se me olvidó la palabra. Sí, que hubo señales, ¿verdad? Se oscureció, hubo como un terremoto. Hubo un terremoto, dice la palabra. Este velo que se rompe. Entonces había esta manifestación de la tierra diciendo murió. Lo que estaba diciendo acerca de cuando Jesús expiró, ¿verdad? Eso se encuentra aquí en Mateo 27, 45, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es lo que les decía, desde las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y más adelante dice en el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Que a veces en lo que celebramos la Semana Santa, por eso queríamos hacer este cafecito especial, porque pasan tantas cosas que a veces nada más, la Semana Santa, qué padre, unos días de descanso, pero es tremendo lo que sucede en esos días, ¿verdad? Así es. Bueno, ya después entonces de que Jesús expira y muere,
dice la palabra de Dios que como estaba terminando el día, dice, y ya iba a ser entonces día de reposo, de no moverse, antes de las 6 de la tarde, dice, viene este hombre llamado José de Arimatea y pide el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Nos narra la palabra que fue puesto en un sepulcro, fue asegurado con una piedra y sellado, y aparte lo guardaron estos guardias, ¿verdad? Lo custodiaron. Dice, porque tenían miedo de que siguiera, ¿no?, la fama, y que dijo que iba a resucitar, se van a robar el cuerpo. Andaban buscando cómo justificar de una manera humana esto que había dicho Jesús. Y bueno, entonces empieza esta narración que tiene Mateo en 28, 1 al 10. Déjenme leerlo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro, y la otra María. Y hubo un gran terremoto, otra vez, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Sigue el pasaje, ¿no? Hasta léanlo despacio, léanlo con cuidado, pero en esta narración es la parte contundente del mensaje de salvación de Jesucristo. Yo creo que es la fecha más importante, más que Navidad, más que otras fechas que celebramos. Esta es la fecha más importante, porque se consuma y se sella el amor y el propósito que Jesús tuvo para venir a la tierra, para salvarnos. Así es, amén. Sí, ahí se cumplió todo. Él cumplió su misión. Así es. Todo lo que él venía a hacer, él lo hizo, y fue muy difícil, ¿verdad? Como vimos en Getsemaní, pero gracias al Señor que por amor a nosotros él dio su vida, ¿verdad? Amén, amén. Y resucitó, ¿verdad? Amén. Qué tremendo debe haber sido llegar ahí las mujeres, y qué confuso, ¿verdad? Y los ángeles, ¿verdad? Que estaban ahí diciendo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está ahí, mas ha resucitado. Amén, amén. Aquí en Juan capítulo 20, versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día de resurrección, domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. 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 Así que Cristo vive, hermanas. Amén. Cristo vive. Cristo vive, y Él quiere darte y darnos a nosotros una vida nueva, ¿verdad? Así es. Y algo muy importante que debemos de saber es que Cristo en esa cruz derrotó a Satanás, derrotó a sus demonios, derrotó la tristeza, derrotó el pecado, derrotó el infierno, derrotó el temor.
en Cristo hay victoria en todas las áreas de Amén, nuestra vida. amén. También es importante que Cristo resucitó y hoy podemos degustar de una vida eterna. Como dijo, ¿verdad? Como le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así Y es. todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le Amén, pregunta, amén. ¿crees esto? ¿Y tú crees esto? Ujú. ¿Crees esto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron, Amén, dijo Jesús, amén, ¿verdad? amén. Dice 2 Corintios 5:17. ¿Lo quieres leer, Lore? ¿Lo tienes Segunda ahí? de Corintios, no, pero más o menos me lo sé de memoria. Ya te lo sabes de memoria seguro. Dice, de modo que el que está en Cristo sea- nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son todas hechas son nuevas. hechas nuevas. Y este es un versículo precioso que habla precisamente de que cuando venimos a Cristo, todo Así es. aquello que venimos arrastrando del pasado, todo aquello que creemos que es imperdonable o que está ahí el enemigo siempre acusándonos, dice que cuando venimos a Cristo podemos ser unas nuevas criaturas, Él nos puede dar una vida nueva. Y Gálatas 2:20, Porque con Cristo estoy... es juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así Qué es. hermoso, ¿verdad? Amén. Así que también la palabra del Señor dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que puede morar en ti Amén. y en mí, el poder del Espíritu Santo. Cristo anduvo todavía 40 días después de resucitar, haciendo milagros y enseñando, y luego se fue al cielo, pero envió a su Espíritu Santo. Jesús fue a prepararnos un lugar, pero cada uno de nosotros, de nosotras, debemos tomar nuestra propia decisión. Como dijimos al principio, el Señor tiene poder para darnos una vida nueva. Él tiene el poder para cambiar nuestras vidas, para que vivamos vidas plenas, pero nosotros tenemos que desearlo, tenemos que tomar Amén. una decisión. Sí. Y quisiéramos en esta mañana orar al Señor y guiarles. Si tú no le has rendido tu vida a Cristo, si tú tienes una vida que no tienes el poder, no sientes el poder de Dios en tu vida, si tú quieres a un Cristo resucitado en ti, el poder de Dios en tu vida, el poder del Espíritu Santo y poder vivir una vida plena, nos gustaría guiarte en una oración para que tú tomes la decisión de entregarle tu vida, decidir caminar con Él. La pregunta es, hermana, ¿crees? ¿Crees? Como dijo María cuando estaba viendo a su hermano muerto de 4 días, ¿no? Y dice, creo en ti. O como Felipe, que aunque dudó, dijo, no seas incrédulo sino creyente. A Tomás. ¿Crees? Ajá. ¿Crees que esto es para ti, mi hermana? Esta vida nueva, esta vida abundante, esta vida sin pecado, esta vida en salvación y en vida eterna. Te invitamos a que creas y te invitamos a orar con nosotros. Señor, tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, tú enviaste a tu Hijo, Señor, para salvar al mundo, no para condenarlo. Y tú, Señor, hoy pones delante de nosotros esta verdad que es el fundamento de nuestra fe, porque tú vives, podemos vivir mañana. Porque tú vives, Señor, tenemos la certeza que todo lo que nos has dicho en tu palabra es certero, es real. Y que ese cielo, Señor, que nos espera, también nos espera en una realidad. No muy lejana, muy pronto, Señor. Dice tu palabra, Señor, que el día y la hora nadie lo sabe, pero que está pronto por venir. Señor, y hoy te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Hoy te pedimos, Señor, como lo dijeron tus apóstoles, Señor, que ayudes nuestra incredulidad, Sí, que Señor nos ayudes, poderoso. Señor, a venir a ti, Señor. Dice tu palabra que tú estás a la puerta y llamas, y todo aquel que abre, tú entrarás y morarás en ese corazón y cenarás con él, tendrás comunión con cada uno, Señor. Y yo así lo pido, Señor, que hoy, Padre, podamos orar, Señor, esa oración de fe, esa oración, Señor, que nace del corazón, pidiéndote, Señor, que tú vengas Te pedimos, a nuestras Señor. vidas. Ven, Que tú Señor. traigas, Señor, salvación, Transforma Señor, a nuestras mi vidas. vida, que traigas salvación, Entrego Señor, al mi que lo vida a ti, necesite, Señor. Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, Señor. rindiéndonos, Señor, a ti, confesando, Señor, que hemos pecado,
que lo que hemos hecho, Señor, en nuestras propias fuerzas, Señor, no ha hecho sino errar al blanco, Señor. Nos hemos equivocado, Señor, y hemos hecho, Señor, pecado contra ti, Señor, y hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos, Señor, que esa sangre tuya, Señor, derramada en esa cruz, Señor, que es vigente el día de hoy, Padre, pueda lavar y limpiar nuestros corazones, Señor, y decirte, Señor, ven a mi vida a vivir. Déjame, Señor, vivir la vida que tú tienes para mí. Déjame, Señor, vivir el propósito, Señor, que tú diseñaste para mi vida, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Enséñame, Señor, a rendirme a ti y a vivir para ti. Que pueda decir, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así sea. Que muchos, Señor, puedan oír este mensaje, Señor, que muchos puedan venir al arrepentimiento, Señor, que se doble en la rodilla, Señor, y la boca confiese que tú eres el Cristo, que tú fuiste enviado por el Padre para morir por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Señor, por ese nuevo pacto, Señor, que fue señal, esa sangre derramada, Señor, por ese nuevo pacto, Señor, que nos hace, Señor, ser tu pueblo, ser tus hijos y tú nuestro Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Amén. 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 Pues queremos que sepas que ahora tienes un libre acceso al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Y como dijo Jesús, que le dijo a Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Si tú has creído, no morirás eternamente y puedes caminar de la mano del Señor. Y Lore, también queremos anunciarles que ya pronto vamos a tener nuestro Congreso de Mujeres del 2021. Este congreso también va a ser presencial hasta ahorita, hasta que las autoridades nos digan otra cosa, pues estamos pensando que va a ser presencial y también va a ser transmitido en línea del 12 al 15 de mayo y pues estaremos dándoles información. Y pues nada, que el Señor les bendiga, un gusto de haber estado aquí y compartir estas buenas nuevas con ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego.